al carajo. Al carajo con la realidad. Ay, ¿a qué se refiere María? ¿Al carajo con la realidad? Si yo vivo y muero por la realidad, ¿de dónde me vas a decir que vas a enviar al carajo la realidad? Pues sí, señorita, al carajo con la realidad. Y vamos que vamos. Al carajo con la realidad. María, ¿de dónde carajo se inventa usted que hay que mandar al carajo la realidad? Pay attention. Póngame atención a lo que le voy a decir. Póngame atención. Porque es que lo que usted está viendo, lo que usted está sintiendo, lo que usted piensa que es la realidad, no es su realidad. Ay, ¿en qué nos metimos? ¿En qué nos metimos? Pues sí. Mire, lo voy a hacer muy suave. Y además de suave, muy concentrado en usted. Porque es importante que usted me preste atención aquí a ver si por fin nosotros despertamos. Todos tenemos un grado de programación. Unos con muchas más capas. Y aquellos que nos hemos estado quitando las capas una tras de otra, obvio, todavía tenemos. Solo que ahora vemos más la diferenciación. Y cuando vemos más la diferenciación, pues nosotros seguimos en ese placer de seguirnos aquí hasta que por fin nos liberemos. Hasta que por fin nos liberemos. Es la única forma. Y para eso también es importante ponerle conciencia. Que para recibir esta libertad, eso es un proceso continuo. Es una decisión continua. En donde usted se escucha y se da cuenta si eso es lo que usted quiere vivir. O si es algo que alguien le contó. Porque ahí sí que la hacemos. Cuando tenemos la conciencia y nos damos cuenta que fue que alguien me contó esa realidad. Ay, Juelita. Miren, empezamos algo bien bello. Así que manos a la obra. Manos a la obra. Miren. A ver, ¿cuál es la realidad que usted quiere vivir? No la que los otros le dicen. ¿Cuál es la realidad que usted quiere vivir? Inicialmente, su realidad en este momento está basada en lo que otros dicen. Estás tan absorto en el afuera que haces caso ciego a lo que te dice el afuera. Por ejemplo, cuando nosotros creemos y damos fe de lo que otros dicen, de lo que otros comentan, de lo que otros han escuchado y que siguen escuchando como el teléfono roto, cuando de verdad le ponemos atención a eso, nos damos cuenta que la mayoría de nosotros queda uniformado. Uniformado. ¿Por qué? Porque sueltan una noticia es para que todos se la crean.
Sueltan un paradigma es para que todos se la crean. ¿Por qué? Porque estamos en un colegio de adoctrinamiento, en un colegio lleno de dogmas. Ahora, si lo miramos por otro lado, vamos y cambiamos de escenario. Porque es importante que nosotros nos fijemos qué es lo que María está diciendo. Porque cuando usted se fija realmente qué es lo que María está diciendo, usted dice, wow, como dicen los mexicanos, me cayó el 20. O como dicen los colombianos, ay, juepucha, que no la había visto. O como dicen algunos argentinos y algunos paraguayos, unos uruguayos y unos chilenos, carambas, cómo fui de boludo que no me di cuenta. Y es cuando después usted se une a mí y manda todo para el carajo. Pay attention. Póngame atención. Póngame atención porque para allá vamos. Aquí hay mucho para nosotros, para divertirnos. Oiga, linda, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Qué preciosa mi niña. Vamos que vamos. Y para eso abrimos un archivo. Ay, misericordia de todos nosotros. Ay, ay, ay. Misericordia para todos nosotros. María, sí. Bueno, vamos aquí a hacer las cosas de una forma bonita para que entendamos. Listo. Nosotros nos vamos afuera. Y muchos de ustedes pelean conmigo porque la mayoría de ustedes quieren estar informados. ¿Qué es estar informados? Vamos a ver. ¿Qué es estar informados? Informados. ¿Qué carajos es estar informado, María? Ya le voy a decir. Informados, si nosotros nos damos cuenta, este in va para adentro. ¿Cómo así? Pues sí, resulta que a usted y a mí nos colocan la información que otros quieren que nosotros escuchemos. Informados quiere decir que esto que está entrando en usted, cualquiera que sea las mentiras que se creen, cualquiera que sea los paradigmas que se entren, entra en usted y la forma. Le forma su creencia, le forma un dogma y ese dogma está pintado como los otros quieren que usted lo escuche, como usted quiere, como ellos quieren que usted lo crea. Pa' adentro, papá, pa' adentro, mamita. Formado, ahí le forman a usted su creencia. Informado. ¿Quiere seguir estando informado? Es exactamente como cuando usted hace caso y resulta uniformado. Todos igualitos. Por eso es que a nosotros nos llaman rebaño. Informados, uniformados. Por ser parte de un grupo que cree exactamente lo que los otros le dicen. Ay, Juelita. Va para adentro. Y va para adentro que se las pela. Ahora, cuando eres tú el que te llenas porque recibes lo que los otros te dicen, tú quedas uniformado. Y si estás uniformado y todos son iguales, pues eso es lo que nosotros formamos, como dije hace rato, un rebaño. Y realmente lo que te dijeron es la realidad.
¿Para qué me sirve uniformarme? ¿Para qué me sirve uniformarme? Para querer encajar, para ser aceptado, para que no me vean como la oveja negra. Pues yo le digo que yo prefiero el colorcito negro. Ok. Cuando tú aceptas esta información adentro, cuando tú aceptas este ser uniformado y cuando a ti te forma eso que otros llaman su verdad, tu verdad, entonces es cuando tú cumples con unas características muy especiales. Y es que tú estás adaptado. Tú estás adaptado. ¡Ay, miércoles! Adaptado. Y para que quede adaptado es importante entender que si estás adaptado, que si tú no refutas nada, es porque recibiste la doctrina. Entonces es donde cuando estás adoctrinado. Y si tú estás adoctrinado, entonces vienen dos características muy interesantes. Tú te has convertido en un adulto y eres un adulto maduro. ¡Ay, carambas! Esto está grande. Ahora, solamente pensando, que si yo estoy adaptada, que si yo soy madura y que si soy un adulto, entonces yo estoy obedeciendo la realidad que otros me están dictando. Y si yo estoy obedeciendo la realidad que otros me están dictando, ¿es mi realidad? Entonces yo me estoy embebiendo de la realidad que otros me colocan y la hago mía. Entonces, ¿dónde está mi autenticidad? ¿Allá? ¿En el carajo? ¿Es tanto que estoy en el carajo? Cuando yo me doy cuenta de esto, hay un momento, hay algo en la esencia misma que le dice, mueva ese trasero. ¡Muévalo, María! ¡Muévalo! Porque quiere usted crear su propia realidad. Pues vamos para eso. Vamos para eso. Y es que, mire, vamos a colocar unos ejemplos. Usted y yo somos empresarios. Yo llevo mucho tiempo siendo empresaria. Y yo también fui un adulto maduro y adoctrinado. Fui uniformado. Y me la pasaba mirando noticias. 2008. Recesión. Crisis. Se acerca la crisis. Y a mí se estaba yendo muy bien con la empresa. Muy bien con la empresa. Y entonces decidimos expandirnos. Pucha, cuando empezaron a decir, hay crisis. Iba allí, no puedo hacerlo porque estoy en crisis. No porque estoy en crisis. Yo estaba en crisis, yo no estaba en crisis. Yo no. Ahora cometí la estupidez de hacerles caso. Y como estaba manejando grandes sumas de dinero, me paralicé. Y entramos a la recesión del 2008. Puta. De trasero para estanco. Porque a alguien se le ocurrió decir que estaban en crisis.
Ahora yo le voy a decir una cosa. Esos que dijeron que estábamos en crisis, claro, yo le voy a decir una cosa aquí cerrando campo porque yo ya no lo hago. En esa época la estúpida fui yo. Por ponerme a prestarle oído a ellos, yo me paralicé. Y paralicé las empresas. Mis empresas. Las de mi compañero y las mías. Él también escuchaba las noticias. Entonces, cuando nosotros nos reuníamos, en lugar de hablar de la familia, de lo bonito que nos estaba yendo, oiga, hay crisis, ¿no? Hoy sí. Imagínese que hay una crisis y nosotros no nos dábamos cuenta que a nosotros nos estaba yendo bien. Y entonces nos dio por contratar un economista de esos bellos y empezó recorte aquí, recorte aquí, recorte aquí, recorte aquí, recorte aquí. ¿Qué pasó? Nos vimos tan chiquiticos que no teníamos casi ni para cumplir con aquellas cosas que habíamos decidido cumplir. Vaya, qué tiempo aquel. ¿Por qué? Por estar pendiente de la afuera. Ahora, eso no es nada. Vámonos con la ciencia. La ciencia nos dice que hoy la Tierra es plana. Y yo me lo creo. Claro, yo veo una línea allá al horizonte, una cosa así, allá se acabó el mundo. Entonces, claro, uno piensa que llega allá al borde y pum. Unos años después nos dicen que la Tierra es redonda, que es un planeta y que gira y que da vueltas. Y me pongo yo a pensar, bueno, ¿cómo es que el agua no se cae? Ah, por el efecto de la gravedad. Y fue cuando Newton sacó lo de la gravedad, lo de la manzanita. Se le ocurrió porque para él era importante que nadie supiera realmente qué era lo que estaba pasando. Eso lo dejamos a Guardi. Ahora está la teoría de la tierra hueca, la teoría de la tierra plana, otra vez, la teoría de la esfera, la teoría del inframundo, del intramundo, es decir, la teoría de teorías, en donde la tierra es así, la tierra es así, y usted es así, y usted es así. Ok. Seamos más directos. Hace mucho tiempo, 1981, hasta 1981, cuando yo estudié, yo estaba convencida que el átomo era indivisible. No había partícula más pequeña que el átomo. Unos años después, resulta que el átomo está compuesto por electrón, protón, neutrón. Unos años después, nos enseñan que tiene unos magnetos y que además de todo tiene una gran velocidad. Que en cada electrón hay una cantidad de vórtices de energía. Un mini mundo dentro de otro mundo, así como las matruscas, así, bien, 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 bien. Y dentro de ese mini mundo hay un mundo todavía mucho más expansivo. Ahora nos salen con una teoría que el átomo no existe. El átomo no existe. Ah, abuelita, ¿y entonces? Pues sí, dicen que el átomo no existe. Y luego entonces llega la teoría del experimento de la ranura. ¿Se acuerdan? En donde dice que todo lo hace el observador. Que somos nosotros con nuestras emociones lo que le vamos dando forma a eso. Ahora, para poder influir en esa materia se supone que solamente lo pueden hacer ciertas personas porque tienen el poder. ¿Y a usted quién le dijo que usted no tenía el poder? Ah, abuelita.
O sea, si le creemos también a la ciencia, pues nos jodemos. Porque unos días dicen que el pan está caliente y otros días que ni siquiera hay para el pan. Ahora, nosotros tenemos basado algo en los 10 mandamientos divinos. 10 mandamientos. De esos 10 mandamientos, como hice también un video antes, 7 de esos mandamientos tienen antepuesto el no. No matarás. Miren el mierdero que formamos, las guerras que sea, y yo no me dejo, y yo no me dejo, y yo no me dejo. No le quitarás la mujer al prójimo. Y cuántos deslices y cuántos gateos no hay por ahí, y yendo a la casa vecina donde la... Desde ahí, yo lo dejo por ahí suelto. Parece que desde por ahí a nosotros nos manipulan, poniéndonos a hacer cositas que se supone la mente está acostumbrada a hacer por lo del prohibido, porque le fascina lo prohibido a la mente. También nos dicen teorías de teorías, ¿no? Que Jesucristo nació de una mujer virgen. Y va uno y estudia mínimo la Cábala. Y otras cositas por ahí. Y resulta que no había ninguna mujer virgen. Y entonces de eso se pegan los hombres para crear en las mujeres la virginidad. Y si no, ella no vale. Que no la toque ningún hombre porque si no vale. Ahora, el hombre que toque una mujer, pucha, que es varón, y ejerció su virilidad. Mientras que uno pierde valor. De eso es de lo que quieres estar informado. Esos son los valores que tú estás aprendiendo y los que hemos aceptado por durante tanto tiempo. Durante tanto tiempo, la religión nos dice que hay que ser humildes de corazón y que hay que ayudar al prójimo. Y que usted tiene que sacarse de los bolsillos todo para darle al otro. Díganme ustedes si ustedes le hacen el censo a la iglesia. Si la iglesia realmente, el Vaticano, más específicamente, en esta época en donde el nuevo papa que ya va terminando, porque si se cumplen las profecías, se supone que no va a terminar muy bien. Dejémoslo ahí quietico. Dijo que había que hacer votos de pobreza. Quiero saber de todas esas tierras que tienen ellos, de todos esos bancos, esas inversiones, a ver si ellos cogieron y le entregaron a la gente, le devolvieron a la gente, así fuera 1 metro de tierra. Condonaron deudas. Se supone que con 1 metro de tierra cuadrado y 11 semillas para todo el mundo se cura el hambre en todo el mundo. Yo no sé, solamente dejo esa inquietud. Entonces la religión dice una cosa y hace otra. ¿De eso es lo que quieres estar informado? ¿De eso es de lo que te quieres pegar tú? ¿De alguien que ni siquiera tiene honra en la palabra que dice que tiene que ser pobre y está acumulando todos esos cositas por allá? Ay, miércoles. Ahora, también dependemos de lo que dice mi padre y mi madre. Y yo obedezco desde pequeño porque mi papá y mi mamá me enseñaron a obedecer desde pequeña.
Pregunto yo, pregunto yo, ¿ellos son igual de humanos a mí e igual de dioses y vienen en un proceso también de adoctrinamiento? Es decir, que la mayoría de lo que dice papá y mamá, pues tampoco es cierto, porque está obedeciendo a unas doctrinas. Está esperando por un Dios de afuera y está esperando que los otros le dicten su economía. Y cuando uno piensa en economía, usted ya sabe, voy a ir a buscar algo bien económico. ¿A dónde se va? Al Dollar Store, a la tienda de todo al 1000, porque no le alcanza para más, porque eso fue lo que le vendieron. Ahora yo recuerdo que también hay que obedecer a mi abuela, a mi abuelo. Y mi abuelo, sí, su abuelo también. Algunas cosas con las que yo cuando ya fui grande, no, ya no comulgué, ya no era lo mío. Ahora, ¿qué se dice de la política? Cuando yo en 1979, 80, me encantaba la filosofía y las letras, y me entero que Aristóteles fue el que inventó la política. Y para eso él se basó en algo que también crea la sociedad y que también la ética, en donde la palabra tiene mucho poder. Y se supone que lo que dice el político lo debe hacer sí o sí para que pueda ascender al otro. Y resulta que cuando él llega ahí, al turnito, pues resulta que es que yo no puedo hacer, porque como me están atacando yo tengo que defenderme, porque es que no me dejaron hacer, y fuera de eso, porque es que aunque yo no quería esa realidad, a mí me tocó subirle a los impuestos, a mí me tocó hacerle el reajuste, a mí me toca subirle y subirle y subirle y subirle. ¿Esa es la realidad que nosotros queremos? ¿Vamos a seguir esperando afuera? Usted sí se ha dado cuenta que con todo lo que pasó del 2018 de para acá, que ya estaba anunciado, porque esa es la otra, pilas con las profecías. No porque se vayan a cumplir, a no ser que usted se ponga a repetirlas, ¿ok? Entre más las repita y repita y repita y repita y repita, usted le da vida. Eso lo dejamos para otro video. Lo que sí le voy a decir es lo siguiente. Se supone que políticos, la religión, la economía y la ciencia está en favor de nosotros los que estamos a pie, del humano común y corriente. Haga el balance de cuánto vale ahorita una libra de papa, batata, potato. ¿Cuánto vale en comparación de lo que valía en esa época? Y usted se dará cuenta que ha subido mínimo 9 veces. Lo que pasa es que lo traen a usted ahí paulatinamente, que ni siquiera se da cuenta que lo están cogiendo de aquí. Y que todo ese cuentico que se inventaron era para desocupar más el dinero, que de todas maneras el dinero es falso. El dinero, desocuparlo más, desocupar su valor, hacerlo más miserable. Ay, Juelita, ¿qué está diciendo María? Y entonces la economía dice, no hay dinero. Y ellos pueden reproducir todo lo que sea. Y ojo con lo que yo voy a decir aquí. A nosotros nos dicen, ojo con los tejidos. Ojo con las vaquiñas. Ojo con unirse a reunir dinero para que a usted le vaya bien, porque eso es ilegal. Y desde que Kennedy y toda esa gente
No hay un solo billete verdadero. El 3% de los billetes que están circulando no tienen el respaldo del oro, así que es un dinero sin valor. Y el otro es electrónico. Es decir, tiene más vida las criptomonedas. Oh, sí. El Bitcoin, el Unicoin, el unicornio y todos esos. Eso están tomando un vuelo así. Y ahí usted no toca nada físico. Yo no estoy diciendo que sea bueno ni que sea malo porque yo no juzgo. Lo que sí es que parece que esas monedas electrónicas tienen más valor que el billetico que usted tiene. Solamente que como usted está programado para ver y creer y no para crear y ver, entonces pues eso es una costumbre que ya viene. Yo antes pensaba, cuando veía la lucha de los azules y los rojos, de la guerrilla y los gobiernos, yo decía, es que esos son unos... Mijito, no hay nada de donde escoger. Psst. Imagínense que decretan, sacan unas leyes tan bellas que dicen, hoy no hay empleo porque usted es joven y no tiene experiencia. Y usted pasa de los 35 años y usted es viejo y sobrecalificado. Tampoco sirve. Y usted se come el cuento que no hay empleo. Y en este momento en Canadá hay muchas empresas que quieren empleados. Claro está que quieren al empleado al estilo antiguo. Vaya a ver si lo encuentran. ¿O porque cree que los muchachos ahora no quieren? No se quieren meter en la rueda de la esclavización del trabajo. Porque eso es esclavización. Porque es que detrás del trabajo, la palabra trabajo tiene... Ahora, hay unos empresarios que son muy bellos. Y que todos los seres que entran a formar parte de su equipo son eso. Familia, parte de un equipo. Muy diferente de los negreros aquellos que desarrollaban cierto tipo de cositas. Y lo mejor de todo es que entre estos 4 caballeros, estos 4 columnas, la economía está arrodillada, ya nadie le cree. La ciencia, dígame a ver si usted le cree, está dentro de los poquitos, también está arrodillada. La iglesia, bueno, es así, ya no importa ni siquiera el tipo de marketing que lance. Esa ya no coge así nomás, ya no hay mucha pesca milagrosa. Por favor, no se coma la cuento de que la situación está caótica porque no está caótica. Mire, yo le voy a decir una cosa. Deje de ser víctima, de estar escuchando el afuera y concéntrese adentro a crear su propia realidad. Eso es muy importante. Deje de culpar afuera, porque es usted el que ha estado poniéndole atención a la información de afuera y de eso se llena. Y cuando usted está lleno su plato, pues ya no quiere ni siquiera buscar en usted. Deje de culpar y de quejarse. Porque cada vez que usted se culpa y queja, es usted. Y lo voy a decir que ahí tengo otro video, también está aquí en la descripción. Es usted el tóxico. La gente tóxica no existe. Existen los espejos. Si hay alguien que se está quejando es porque usted también se está quejando. Ahora andan con un paradigma con el que yo no estoy de acuerdo. Ahora que diga María lo que se le dé la gana, pues eso no quiere decir que tenga que seguirla, ¿no? Dicen que el humano destruye al humano. Levante la mano. De todos ustedes los que me están viendo, ¿quién quiere salir a joder a otro? ¿Cierto que no? ¿Cierto que no?
Ojo con eso. Y es aquí bien importante. Nosotros culpamos a los demás porque los demás nos enseñaron a culparnos a los demás. Mire, póngale aquí. Nosotros, nuestros científicos, que le dedican, no todos, no todos, ahora que nos sirven algunos ejemplos, sí. A nosotros, el científico crea una bomba atómica. Todo para ir a defender la paz. Carajo con esa defensa. Creamos ejércitos para defender nuestras fronteras. ¿No será más bien para que no se escape el ganado? Porque ese ganado a mí me produce. Abuelita que sí. ¿Qué dice? Nadie quiere, nadie acepta la realidad que ve afuera y la obedece. ¿Vas a seguir siendo alimentado por el exterior? Pues sabe que todo está en su palabra, en alinear sus emociones con su palabra, en alinear su ser completo, emoción, palabra, acción. Por ejemplo, tú sales de la casa por la mañana y dices, ay, hoy me va a ir mal, hoy yo sé, esto está hecho, esto está caótico, hoy los trancones, hoy esto está congestionado, esto no sirve, yo me voy a meter, yo no alcanzo a llegar a esto. A ver, ¿qué es lo que está haciendo? Pues decretando lo que usted va a hacer. Muy diferente si usted se estira en la mañana. ¡Ay, qué rico! Hoy es un nuevo día para empezarlo, un nuevo día para aportar, un nuevo día para darla toda. Eso es muy diferente. Dígame una pregunta. Contéstese usted mismo una pregunta. Que se la pasa obedeciendo a las noticias y a lo demás. Una pregunta. Si usted no tiene hoy para la renta, si usted no tiene hoy para pagar el alugado, si usted no tiene hoy para pagar su mortgage, van a venir los políticos a decirle, venga mi amor, yo le pago a usted. No, a no ser que sea época de votación, que lo ven a usted con hambre y por un tamal y una tortilla, le dan a usted para que usted vote por ellos. Cuando ellos están allá posicionados, la palabra, la ética, pa'l carajo. Ay, es que el asunto es que todo es porque es culpa del anterior, es culpa del vecino, es culpa de mi estudiante, es culpa de la profesora, es culpa de mi papá, es culpa de mi mamá, es culpa del médico, es culpa. ¿Será que habrá la posibilidad de que nosotros nos responsabilicemos? Ahora le voy a dar aquí para, antes de mandar todo al carajo, le voy a dar aquí una versión de lo que es la responsabilidad. Porque es importante, muy importante, que usted se responsabilice como yo también me responsabilizo. Responsabilidad. La acción de responder, la habilidad de responder, habilidad de responder. ¿Cómo le va a responder a su habilidad de crear su propia realidad? ¿Ah? ¿Cómo es que usted se va a dedicar a crear su propia realidad? Yo le tengo el secreto. Yo lo estoy haciendo. Y ya no me importa lo que yo veo afuera.
porque ese vocabulario que tienen es lo que los está llevando de traserito para el estanco. Ese ponerle atención al afuera es lo que los lleva de trasero para el estanco. Y así como dice el chileno, así como dice el argentino, así como dice el uruguayo, dejemos de ser boludos. Dejemos de ser boludos y dediquémonos realmente a crear nuestra propia realidad. ¿Vale? 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 Así que al carajo con la realidad que otros nos imponen. ¡Al carajo con el exterior! Yo ya no uso uniforme. Y ya no quiero que la realidad de afuera sea la que a mí me invada. ¡Al carajo con la realidad que otros me imponen! ¡Al carajo con la realidad que otros estudian y dicen que yo tengo que hacerle caso! Que tengan un fantabuloso resto de día. ¡Al carajo! Y agradezco a Raquel Lara Resende. ¿Sí? Agradezco a Raquel Lara Resende, nuestra cantora, nuestra cantante, la internacional Raquel Lara Resende, por ser un precioso ser que está en nuestro camino y que con su vibración nos alegra la vida. En el video también encuentra su información. Vamos que vamos y al carajo con la realidad que otros nos imponen.